Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. La semana pasada, el recién investido presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro belga, Alexander De Croo, visitaron Israel y se reunieron con los principales mandatarios israelíes. En dicha reunión, Pedro Sánchez, aparte de condenar la ofensiva de la resistencia palestina del 7 de octubre, también condenó las acciones de Israel en Gaza. Las palabras de Pedro Sánchez han dado mucho que hablar internacionalmente y no son pocos los que han dicho que Pedro Sánchez está ensuciando la imagen de España en política exterior. Pero hay que analizar realmente lo que ha pasado y el supuesto conflicto diplomático que se ha generado. Así que en este vídeo quiero hablaros sobre lo que ha pasado, si realmente existe un conflicto diplomático entre España e Israel, y también quiero recalcar la hipocresía de Pedro Sánchez, que tiene sus propias intenciones partidistas y personales en este supuesto conflicto entre España e Israel. Así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! Tras ser investido presidente, Pedro Sánchez decidió que uno de sus primeros viajes iba a ser a Israel. Y se esperaba que el viaje del nuevo presidente del gobierno español a Israel se iba a desarrollar con toda normalidad e iba a ir en la línea de lo que ha venido defendiendo los aliados de Israel y la mal llamada comunidad internacional. Pero para sorpresa de muchos y sobre todo para sorpresa del Estado de Israel, Pedro Sánchez decidió criticar las acciones de Israel en Gaza a la vez que condenaba a Hamás y las acciones realizadas por la resistencia palestina desde el 7 de octubre. En esas reuniones, en las que también estuvo presente el primer ministro belga, el presidente español repitió el relato oficial. Esto es, que condenaba a Hamás y que Israel tenía derecho a defenderse. Es prácticamente el relato oficial que se ha impuesto en Occidente. Pero es que Pedro Sánchez no se quedó ahí. Y esto es lo que ha alarmado a los israelíes y a muchos políticos en el mundo. Y las palabras que hicieron encender esas alarmas fueron las siguientes, os lo voy a leer tal cual. El número de palestinos muertos es realmente insoportable. Debe distinguirse claramente entre objetivos militares y la protección de los civiles. Estas palabras no gustaron nada al gobierno de Israel. Y ahí se ve que el presidente de España, a la vez que condenaba a Hamás y a toda la resistencia palestina, también criticaba las acciones de Israel en Gaza, recalcando la desproporcionalidad de las acciones de Israel en la franja de Gaza. Y esto ha llamado mucho la atención porque Pedro Sánchez se ha convertido en el primer presidente de un país que ha acudido a Israel y le ha dicho a la cara a los principales mandatarios de Israel la desproporcionalidad con la que están actuando contra los palestinos. Y, como era de esperar, Israel no se lo ha tomado nada bien, no le ha hecho nada de gracia y ha decidido iniciar un conflicto diplomático con España, a raíz de las palabras de Pedro Sánchez, claro está. Pero es que esta actitud de Israel no es nada nuevo, porque ya hicieron lo mismo con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, porque cuando Antonio Guterres se preocupó por la situación en Gaza y recalcó la desproporcionalidad con la que estaba actuando Israel en Gaza, los principales diplomáticos israelíes pidieron la dimisión de Antonio Guterres, lo que demuestra realmente que Israel no deja pasar una y no acepta las críticas en este sentido a las acciones desproporcionadas que está realizando en la franja de Gaza y también en Cisjordania, que no hay que olvidar Cisjordania. Pero es que Pedro Sánchez no se ha quedado ahí. Parece ser que no se quedó a gusto diciéndole a los principales mandatarios israelíes de que estaban actuando de manera desproporcionada y que debían distinguir entre objetivos militares y civiles, pues en Rafah, Pedro Sánchez fue más allá y dijo lo siguiente, os lo leo tal cual.
ha llegado el momento para que la comunidad internacional, especialmente los países europeos, tomen una decisión sobre el reconocimiento del Estado palestino. Valdría la pena que lo hiciésemos juntos, pero si eso no ocurre, España, por supuesto, tomará sus propias decisiones. De modo que, como vemos, Pedro Sánchez no solamente ha criticado in situ la desproporcionalidad con la que está actuando Israel en Gaza y Cisjordania, sino que además habló públicamente de reconocer el Estado palestino y de apostar por la vía de los dos estados, es decir, por la solución de los dos estados. Y esto, la solución de los dos estados, es que pasa obligatoriamente por el reconocer el Estado palestino. Hecho que no acepta Israel, lógicamente. Y, para sorpresa, no solamente de periodistas, analistas, sino también, para sorpresa del propio gobierno español, Hamás agradeció en un comunicado la postura clara y audaz de Pedro Sánchez y del primer ministro belga, que ha sorprendido a todo el mundo. Lo repito, ha sorprendido hasta el gobierno español, porque no se esperaban que jamás sacara un comunicado agradeciéndole a Pedro Sánchez lo que había dicho a los principales mandatarios israelíes. Es que realmente nadie se esperaba eso, ni siquiera Pedro Sánchez. Pero ahí está el comunicado que sacó Hamás. Y todo esto, lógicamente, es inaceptable para Israel, que se ha tomado como un insulto la visita de Pedro Sánchez a Israel y sus palabras, tanto recalcando la desproporcionalidad de las acciones militares en Gaza, como apostando por la solución de los dos estados. Y, de esta manera, el ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, convocó a los embajadores de España y de Bélgica para, literalmente, echarles la bronca y llamarles la atención acerca de lo que se había dicho en esas reuniones. Y no solamente eso, sino que además el mismo ministro dijo que Israel no olvidará la felicitación de Hamás a Pedro Sánchez. Y es que no se quedaron ahí, porque Israel ha dicho que Pedro Sánchez apoya el terrorismo y que además Pedro Sánchez está vinculado a Hamás. O sea, vemos cómo actúa Israel cuando se le lleva la contraria o cuando se le critica en ese sentido. Y esto hay que entenderlo en un momento bastante delicado en Europa, porque España ostenta la presidencia europea. Es que esto no es cosa menor. O sea, esto es muy importante. Y parece ser que las palabras de Pedro Sánchez pueden interpretarse como si fueran las palabras de la Unión Europea. Entonces, claro, esto tiene una dimensión muy importante y puede ser bastante dañino para Israel. De modo que Israel ha atacado de esa manera para defenderse y recalcar supuestamente la falsedad de las palabras de Pedro Sánchez. Bien, y también hay que entender que en el contexto actual en el que Israel va a continuar con sus incursiones en Gaza y además va a recrudecer sus acciones en Gaza para acabar arrasando enteramente la franja, pues necesita el apoyo sólido de sus aliados. Porque saldrá información, saldrá todavía que habrá mayor desproporcionalidad en Gaza y necesita del apoyo mediático y político de sus aliados. Y no puede haber fisuras entre los aliados. Y las palabras de Pedro Sánchez, pues lógicamente rompe esa unidad y empieza generando pequeños huecos políticos que impiden a Israel actuar como le gustaría actuar. Pero hay que pensarlo bien. ¿Pedro Sánchez está diciendo algo descabellado? No. Objetivamente hablando, no está diciendo nada descabellado, porque Pedro Sánchez ha dicho lo que muchos políticos y ciudadanos piensan en el mundo entero. Que Israel está actuando de manera desproporcionada. Nuestro análisis ya sabéis cuál es. Tenemos varios vídeos dedicados a nuestro análisis acerca del conflicto palestino-israelí y por qué solución apostamos nosotros por una solución revolucionaria. Pedro Sánchez no apuesta por una solución revolucionaria, porque primero se ve que Pedro Sánchez en Israel literalmente ha repetido el relato oficial impuesto en Occidente. ¿Cuál? Condenan a Hamás, pero condenan a Hamás. Israel tiene derecho a defenderse, pero Israel
se está pasando, está actuando de manera desproporcional. Es que eso es literalmente el relato que se ha impuesto, al menos en Occidente, por ese sector progresista izquierdista. Es literalmente el relato oficial, es que no está diciendo nada del otro mundo. Bien, y en cuanto a la propuesta de reconocer el Estado palestino y de apostar por la solución de los dos estados, tampoco es algo radical ni nada fuera de lo establecido en Occidente, porque es que el propio Biden ha insistido en la creación del Estado palestino y de abogar por la solución de los dos estados para poner fin al conflicto. Y no solo Biden, sino que el propio Guterres también apuesta por la solución de los dos estados. De modo que Pedro Sánchez simplemente lo que ha hecho es repetir el relato oficial delante de los principales mandatarios israelíes y ha defendido después en Rafah la postura política que viene defendiendo el Estado español independientemente de quién ha gobernado durante 40 años. La solución de los dos estados, que es lo que ha venido defendiendo España durante décadas. Y ahora Pedro Sánchez lo ha dicho en una situación bastante delicada y con sus propios fines partidistas y políticos, porque objetivamente hablando, las palabras de Pedro Sánchez seguramente gustarán a muchos izquierdistas en Europa y en el mundo, y le presenta de cara a la galería como uno de los políticos más izquierdistas de la Unión Europea, como uno de los políticos más radicales de la Unión Europea, como uno de los políticos más progresistas de la Unión Europea, al decirle esas verdades a la cara al Ejecutivo israelí. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, que Pedro Sánchez, si algo ha demostrado en España, es que vendería a su madre por tener relevancia política, de que es un auténtico estratega, es que lo ha demostrado en España en la política nacional, y ha demostrado también de que todo lo que hace tiene una intención. Y aquí se ve cuáles son las intenciones, tener relevancia política en Europa, y recoger, o mejor dicho, cubrir ese espectro izquierdista dentro de Europa y de Occidente. Pero es que hay que mirar los hechos. Las palabras, por sí mismas, bien, tienen su importancia, lógicamente, pero hay que ir a los hechos. Porque Pedro Sánchez, por ejemplo, omite conscientemente de que su anterior gobierno, el gobierno de coalición de PSOE y Podemos, accedió a vender armas a Israel. Y en el anterior mandato, el gobierno español vendió a Israel armas por valor de 40 millones de euros. Y esto no lo dice. Por si acaso no lo dice. Porque esas mismas armas que ha vendido España a Israel se utilizan para perpetuar la limpieza étnica en Gaza, para masacrar a palestinos. Se utiliza para eso. Pero Pedro Sánchez se lo ha callado. Y no solamente eso, porque esto es la venta. Pero es que también ha habido importación de armas por parte de España. Y muchos medios de comunicación han denunciado la opacidad de la compra de armas por parte del gobierno español. Una cosa que quiero destacar y que los medios de comunicación no lo dicen, por si acaso no lo dicen, es que justo en la mitad de este supuesto conflicto diplomático, el Ministerio de Defensa de España cerró un acuerdo con Israel para la compra de misiles anticarro Spike LR-2 por valor de 287,5 millones. Esto en la mitad del conflicto, mientras que Pedro Sánchez le estaba recalcando a los principales mandatarios de Israel la desproporcionalidad de los actos en Gaza y en Cisjordania. Y mientras que abogaba por la solución de los dos estados, el Ministerio de Defensa, que forma parte de su gabinete, estaba cerrando un acuerdo de importación de armas con Israel. Esto es la hipocresía de Pedro Sánchez. Y su intencionalidad es política. Pero luego vemos lo que hay en el back office. Y además, también la hipocresía de Pedro Sánchez se ve cuando él ve muy claro con la cuestión palestina. Solución de dos estados, intentamos minimizar el conflicto, recalcamos la desproporcionalidad de Israel. De esta manera, repito el relato oficial, pero también intento quedar bien de cara a la ciudadanía más progresista de Europa. Pero parece que Pedro Sánchez tiene una doble vara de medir, porque con Palestina lo ve claro,
pero no lo ve tan claro con el Sáhara. Que repito, España sigue siendo potencia administradora del Sáhara. Y ha sido su gobierno el que ha cambiado completamente la postura oficial del Estado español para con el Sáhara, admitiendo que supuestamente la propuesta de autonomía que ofrece Marruecos al Sáhara es aceptable. Cuando todos sabemos que el Sáhara tiene derecho a constituirse como un Estado y que conceder por parte de Marruecos una autonomía al Sáhara no es una solución para los saharauis. Que, por cierto, la guerra en el Sáhara, la lucha por la liberación nacional que está llevando a cabo el Sáhara, aún no ha terminado, Y ahí siguen combatiendo por su derecho a no quedarse bajo la bota de Marruecos. Y Pedro Sánchez aquí hace la vista gorda. Y es que no solamente hace la vista gorda, es que ha cambiado completamente la postura oficial del Estado español en las últimas décadas. Por intereses políticos nuevamente. Y en aras de llevarse bien con Marruecos. Ese es el problema. La doble vara de medir que tiene Pedro Sánchez. Y la intencionalidad también que siempre tiene. Y, además, la acción de Pedro Sánchez, hay que entender que esto le va a permitir plantarse ante la gente, y en Europa sobre todo, como un político izquierdista. Es que lo ha conseguido nacionalmente hablando. Nacionalmente hablando se ha erigido como una de las primeras fuerzas de izquierdas, cuando la mayoría de nosotros sabemos realmente lo que es el PSOE, bien, pues ha conseguido no solamente minimizar la influencia de partidos como Podemos y Sumar, y ya partidos más pequeños ni qué decir, y se ha erigido como la principal fuerza de izquierdas en España, de izquierdas. Y va ahora al ataque en Europa con este tipo de declaraciones. Y es que además, la gente, yo realmente me llevo las manos a la cabeza, pero es que la gente se ha sorprendido que Pedro Sánchez defienda la solución de 2 estados. Como si fuera algo radical, como si fuera algo revolucionario. Es que no es nada revolucionario, si es realmente lo que se adoptó y se votó en la ONU en 1947. La partición de la Palestina británica en 2 estados. O sea, Pedro Sánchez no está nada más que repitiendo el relato oficial. Está siendo oficialista. O sea, no ha sacado un conejo de la chistera. O sea, no ha hecho magia. Pedro Sánchez está repitiendo lo que viene defendiendo la ONU desde hace décadas. Y que la gente se alarme por esto, a mí me parece realmente... Es lo que realmente me sorprende, que la gente se alarme de la postura que tiene Pedro Sánchez respecto a Palestina. Y habría que preguntarle a Pedro Sánchez a ver por qué no tiene la misma actitud para con el Sáhara. Pues porque no le interesa. No le interesa, es muy sencillo. Hay intenciones políticas detrás, no me voy a cansar de decir eso. Lo realmente revolucionario, y lo hemos repetido en distintos vídeos que hemos subido al canal en el último mes, no es la solución de 2 estados. Es la solución de un Estado palestino laico donde convivan distintas comunidades religiosas. Eso es un mínimo, no la solución de 2 estados. Porque la solución de 2 estados, a la postre, lo único que se va a convertir es en una guerra entre 2 estados que van a luchar a muerte. Tiene que haber un estado, y un estado laico, donde convivan distintas comunidades religiosas. Y lo hemos hablado en distintos vídeos, repito. Hemos expuesto las bases materiales del sionismo, las intenciones del sionismo, y cómo Palestina no acabó beneficiándose del proceso de descolonización que vino después de la Segunda Guerra Mundial. De modo que lo que ha dicho Pedro Sánchez no es nada ni revolucionario, ni radical, ni siquiera progresista. Es lo que viene defendiendo la ONU desde hace 50 años. Y que la gente se lleve las manos a la cabeza con esto, o lo mismo, que el Pedro Sánchez recalque la desproporcionalidad de las acciones de Israel en Gaza y que la gente se sorprenda por decir eso si lo estamos viendo todos. Estamos viendo todos la desproporcionalidad con la que está actuando Israel. Si la propia Unión Europea dijo que Israel tenía derecho a defenderse, pero que actuara con proporcionalidad. Si insisten tanto en que actúe con proporcionalidad, es que no está actuando con proporcionalidad.
Y lo sabe todo el mundo esto. Y los primeros que lo saben son los propios mandatarios israelíes, que no se cortan un pelo en haber estado bombardeando Gaza durante casi un mes, ahora entrando en Gaza, y no van a parar hasta que limpien toda Gaza. Así que, bueno, camaradas, ¿se puede hablar de un conflicto diplomático? Yo diría un conflicto diplomático artificial, porque mientras que se está dando este conflicto en el back office, están cerrando venta de armas entre España e Israel. Pedro Sánchez tenía las intenciones políticas y no le han gustado a Israel. ¿Un conflicto diplomático? Bueno, los medios de comunicación dicen que hay un conflicto diplomático. Para mí, en mi opinión, no es más que otro paripé que se monta y que luego tiene eco en el plano nacional, como se ha visto en el enfrentamiento entre el PP y el PSOE. Así que, bueno, camaradas, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas, donde tenemos entrevistas muy interesantes. Y seguirnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!